quedamos en que existen varios métodos para llevar a cabo este proceso, estos procedimientos de interpolación espacial. Entonces revisábamos cuáles son los que se podían trabajar a través del ARGIS, que son los que aquí están enlistados. Pregunta, ¿pueden ver la diapositiva que estoy presentando en este momento? Sí, sí se ve, profe. Ok. Bien, entonces esta última diapositiva es la que comentábamos al final de la última clase, de la clase pasada. Entonces, una explicación teórica de algunos de esos procedimientos los vamos ahorita a desarrollar. El primero que vamos a revisar es el método de interpolación denominado medias móviles ponderadas por la distancia inversa. Es el primer método de la lista que ahí está. Les pasé en la diapositiva anterior. Bien, bueno, recuerden que la interpolación espacial implica en que a partir de un conjunto de datos puntuales, muestras, que le llamamos muestras, se puede estimar mediante una función, se puede estimar el valor de aquellos lugares donde obviamente no hay un valor muestral. Entonces, en este caso, este procedimiento de medias móviles ponderadas por la distancia inversa considera efectivamente un conjunto de valores para estimar un valor específico en una posición determinada. Utiliza un conjunto de valores. Obviamente estos valores se encontrarían a cierta distancia del valor que se desea estimar, distancia en metros, vamos a llamarlo así. Y entonces, si es así, entonces en función de la distancia, recuerden que hay un concepto que se llama autocorrelación, en donde es de suponerse que el valor de los puntos vecinos a un punto central son más parecidos a este y van cambiando como va aumentando la distancia, ¿sí? Entonces, ese sería el principio de la autocorrelación. Solamente aquí, esto de la distancia inversa quiere decir que entre más cortos precisamente sea esa distancia, entre el valor sea menor, se le va a dar una ponderación mayor a esos valores. Es decir, van a valer más. Vamos a suponer que una distancia vamos a decirlo así, de 100 metros, sí, de 100 metros, equivaldría a 100%, ¿sí? Bueno, una distancia, vamos a plantearlo así, dos distancias. Una distancia a 100 metros y una distancia a 10 metros de un valor al cual se desea estimar. En este caso, se le daría una ponderación mayor a la distancia más corta, la de 10 metros, y una ponderación, un peso menor a la distancia más larga, a la de 100 metros. ¿Sí? Entonces, y obviamente el valor que tendría mayor similitud al valor a calcular sería el de la distancia más corta, por eso es distancia inversa, ¿sí? Por eso se denomina distancia inversa. Entonces, esta sería lo que ven ahí en la fórmula que utiliza el algoritmo de este procedimiento, en donde Z asterisco es el valor
en este caso estamos hablando de una variable que es altitud, es el valor de la altitud estimada, pero podría ser cualquier otra variable, ¿sí? Nada más que en este caso estamos considerando que es la altitud, el ejemplo. X son los valores para los cuales se hace la interpolación, es decir, XJ es el valor estimado, ¿sí? Es la posición del punto estimado al cual se va a estimar el valor. XY es el punto, se refiere al punto muestral. Y obviamente pues, tiene de donde se toman los valores muestra, ¿eh? XY. Z es el valor de altura en un punto muestral dentro del vecindario. Es decir, debemos de tener un valor Z, que es el valor real. Sería el valor de la altura dentro del conjunto de puntos. D y J es la distancia entre el punto muestral XY y el punto interpolado XJ. D y J es distancia. Y A menos alfa, debe ser alfa ahí, es el factor de ponderación de la distancia. Y como en este caso queremos que se le dé más peso a la distancia más corta, por eso negativo. Por eso sería negativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Les está quedando más o menos claro cómo opera este algoritmo? ¿O esta ecuación? Ya llevaron algo de estadísticas ustedes, ¿no? ¿O no? ¿Sí llevaron estadísticas? Hola, ¿me escuchan? Ahorita estamos llevando métodos estadísticos. Bueno, no sé para mis compañeros, pero en mi caso a veces veo la pantalla negra y ahorita no veo la fórmula. A ver, alguien más que me diga si no está viendo la pantalla. Yo sí Bueno, la veo, profesor. internet. A Yo ver, también. déjenme ver. Voy a moverme aquí a otra línea. Me voy a cambiar a otra línea donde sí tiene más potencia el internet. A ver, vamos a ver entonces, compañera, ahora sí estás viendo mejor la pantalla. Ah, es que creo que el problema es mi internet, profe. Ah, también tienes pocas rayitas de internet. Ves Sí, que bueno, luego como ahí, cada mes se renueva, pues ahorita ya casi se termina. ajá, o sea que ya se terminó ¿cómo le llaman? La cantidad de bytes. Ajá, y pues ya al final está muy lento. Más lento. Ujú. Bueno, entonces la fórmula está allí, los términos de la ecuación se muestran ahí en la parte de abajo para más o menos entender qué es lo que hace, qué es lo que pasa. Y este sería la forma en cómo se calcula el nuevo valor a través de este método de interpolación que se denomina medias móviles ponderadas por la distancia. Es decir, una forma más simple sería que nada más sin considerar la distancia, se calcularan los valores en función el nuevo valor, perdón, en función de un conjunto de valores alrededor del punto de interés. Entonces esa sería una forma más sencilla, pero en este caso esto es más preciso porque toma en cuenta la distancia y considerando que hay una autocorrelación espacial positiva, entonces esta es una manera más precisa de calcular el valor, los nuevos valores.
Ese sería un primer método. Hay otro método que es todavía más preciso. Es el que se denomina Kriging. Así está escrito en inglés, Kriging. En este caso, dice, es un método de interpolación por medias ponderadas. Es decir, también se da una ponderación a los valores. En función también, obviamente, de la distancia. Sin embargo, aquí le agrega otra cosa más. Va buscando conjuntos de valores donde la varianza entre estos valores sea mínima. ¿Sí? Lo que hace es buscar aquel conjunto de valores donde la distancia, perdón, donde la varianza de esos valores sea mínima. ¿Sí entienden la diferencia con respecto a lo anterior? ¿Sí nos estamos entendiendo? Hola. Ya mejoré mi internet y ahora no los escucho. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Sí. Entonces, ¿qué están desayunando? ¿Por qué no hablan? ¿Mm? Bueno, la pregunta que les hice es que si entienden con esto mínimo que les estoy diciendo, de este nuevo método Kriging, si entienden la diferencia de este método con respecto al otro, al anterior. O se lo imaginan, pues. Hola, hola. Más o menos, profe. Más o menos. Eso de más o menos. Sí, o sea, en el caso anterior, ¿qué es lo que pasaba? Que tomaba en consideración los valores de un conjunto de puntos alrededor del punto de interés, el punto a estimar, y tomaba en cuenta la distancia metros, distancia euclidiana, de cada valor al punto a estimar. Entonces, pero además se da cierta ponderación y se pondera más aquellos puntos que están más cercanos al punto de interés, al punto a calcular. Esa es la forma en cómo opera el procedimiento anterior. En este caso, lo que hace es seleccionar un conjunto de puntos en donde, además de que se hace esa ponderación, es mínima la varianza. ¿Qué quiere decir con que es mínima la varianza? ¿Qué es la varianza? Pregunta, ¿qué es la En este varianza? caso sería la diferencia entre los puntos, ¿no? Ajá, entre los valores. ¿Sí? Es una medida de dispersión, ¿no? La varianza. Es que tanto se Ajá. dispersan los puntos, los valores de los puntos. Entonces, considera la dispersión o la distancia que hay de los puntos con respecto al punto de interés, pero además considera la dispersión de valor, la distancia o la diferencias más bien, más que distancia, las diferencias de los valores de los puntos considerados. Dice que es calculado en función del modelo de variograma. Entonces aquí aparece el concepto de variograma y de los posicionamientos relativos de los puntos, unos con respecto a otros, así como con relación al punto de estimación. Bien, entonces el método completo para entenderlo tendría que ser todo el párrafo.
Es un método de interpolación por medias ponderadas, donde el conjunto de los pesos asignados a los puntos de muestreo minimizan la varianza de estimación, que es calculada en función de un modelo de variogramas, y los posicionamientos relativos de los puntos, unos con respecto a otros, y también con respecto al punto de interés, al punto que se va a estimar. Entonces, eso es lo que debiéramos de entender de este método como concepto. Este método se basa en el modelado de la variación espacial a partir de una función estocástica o probabilística que se utiliza para estimar los pesos de las funciones de interpolación. Entonces, aquí los pesos no se determinan en función nada más de la distancia, sino de una función que toma en cuenta también la varianza de los, además de la distancia, la varianza. La teoría de las variables regionalizadas, así se le llama este método, el Kriging es un método que se ajusta o toma en cuenta la teoría de variables regionalizadas, es decir, que hay variables que forman regiones, que forman zonas, ¿sí? Y donde la variación o la variable se minimiza. La teoría de las variables regionalizadas asume que la variación espacial de una variable puede ser obtenida mediante tres componentes. Un componente estructural, expresado por un valor o tendencia constante, una constante aleatoria espacialmente correlacionada y un error residual. Ahora, con respecto a la semivarianza, que hablaba hace rato, esta es una medición que se hace del grado de dependencia espacial entre dos muestras, es decir, entre los valores de dos puntos. La magnitud de la semivarianza entre dos puntos depende de la distancia entre ellos, implicando una semivarianza menor para distancias menores y una semivarianza mayor para distancias mayores. ¿Sí? Eso es en eso se basa esto del cálculo de la semivarianza. Y este cálculo de semivarianza se observa en la gráfica que está aquí a un lado. Y se explica de esta manera. El gráfico de la semivarianza, en función de la distancia a un punto, es llamado semivariograma. A partir de una cierta distancia, la semivarianza no aumentará más con la distancia y se estabilizará en un valor igual a la varianza media, dando a esta región el nombre de silo o meseta o sil en inglés. Entonces, es la platea, es la parte más plana de la curva, la que está hasta arriba, ese es el silo. Es donde ya no varía aunque haya más distancia, ya no varía la varianza. La distancia entre el inicio del semivariograma al comienzo del silo recibe el nombre de rango. ¿Sí? La otra parte se llama rango. Entonces, hay rango y hay silo. Y el punto donde se intercepta la función con el eje Y se le llama nugget. Efecto nugget. ¿Qué dice? Al extrapolar la curva de semivariograma para la distancia 0, podemos llegar a un valor no nulo de semivarianza. Este valor recibe el nombre de efecto Pepita, o sea, es un valor de Y. Ahí es un valor de Y, ¿no? Ok. Entonces, a medida que la ventana se mueve, es decir, se van formando agrupaciones de puntos para ir formando regiones, revisando región por región o zona por zona. Entonces, a medida que la ventana se mueve por el área de estudio, se calculan nuevos parámetros de semivariograma usando puntos vecinos. Para la ubicación S1, sería la primera, y ahí está la gráfica abajo, ¿sí? Se muestra ahí la curva del semivariograma, está más alta. Dice, para la ubicación S1, los puntos azules y verdes tienen correlación espacial. Los azules y verdes tienen una correlación espacial, o están dentro de la distancia del rango que indica el radio del círculo centrado en ese punto.
Para la ubicación S2, los puntos verdes y rojos tienen correlación espacial, se correlacionan. Y para la ubicación SN, los puntos amarillos tienen correlación espacial. Es decir, este método lo que hace es ir analizando primero un conjunto de puntos, por ejemplo, 10 puntos, y luego se mueve, agarra otros 10 puntos, pero obviamente algunos de los primeros, y así se va haciendo ese análisis para calcular las variaciones que pueda haber entre el conjunto de datos. Este método permite ver cómo cambia la estructura espacial de los datos a lo largo del área de estudio. Como se va moviendo, va viendo cómo se comportan los datos en todo el área de estudio. Puede ser que en una parte haya más variación, en otra parte sean más constantes los valores. O sea, no difieran mucho. Si el semivariograma no cambia demasiado en distintas ventanas, indica que los datos son prácticamente estacionarios. Ya cuando el semivariograma ya no cambia, quiere decir que los datos son estacionarios y es adecuado usar el modelo Kriging estacionario. Si por el contrario el semivariograma cambia significativamente entre las ventanas móviles, indica que los datos son no estacionarios y entonces no habría que utilizar el método de Kriging estacionario. Entonces, bueno, eso es una recomendación que se haría. Este es un método de interpolación basado en el principio de medias móviles también, pero permite responder a varias incógnitas. ¿Cuál es el largo del radio de búsqueda? O sea, ¿qué tanto radio podría tener el conjunto de puntos que se utilizarían para hacer el cálculo? ¿Cuál forma y orientación debe haber para una interpolación óptima? Es decir, ¿qué tanto... aquí es el proceso de isotropía y anisotropía. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esto de isotropía y anisotropía? Hola, hola. Creo que no, Necesito profe. que participen. ¿Es como el orden que tienen? Sí, tienen que ver con orden. ¿Alguien más? Miren, dejen leerle algo. Dice, los valores, el comportamiento isotrópico, en el comportamiento isotrópico, los valores siempre muestran el mismo comportamiento, independientemente de la dirección, mientras que el comportamiento anisotrópico, las propiedades varían con respecto a la dirección, ¿sí? Es decir, si nosotros analizamos en cierta dirección un conjunto de valores y aquí no cambian mucho los valores, quiere decir que hay isotropía. Si sí cambian los valores, entonces el comportamiento es anisotrópico. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Ok. Entonces eso también lo valora este método. ¿Existe una manera óptima para estimar el peso que no sea una simple función de la distancia? Existe una manera óptima para estimar el peso que no sea la simple función de la distancia. O sea que además de la distancia y de la ponderación de esta, pues está el análisis de la varianza, ¿no? Y también, ¿cuál es el error o incertidumbre asociado al valor interpolado? Entonces, todo esto lo podemos observar o manejar mediante este otro nuevo método, el método de Kriging. Entre los dos que hemos visto, obviamente, pues el más preciso es el de Kriging, ¿sí? Bien. Nada más vamos a revisar el aspecto teórico de estos dos, porque el del vecino más cercano es el más sencillo. Nada más considera los valores de un conjunto de muestras. No considera ni varianzas, ni considera ponderaciones,
Nada, nada, nada. Solo el valor, ¿sí? Es el del vecino más cercano. Ahora, aplicaciones. Esto también lo vamos a ver en una práctica, obviamente. Y aquí lo que vamos a hacer, explicarles cómo haríamos esa práctica, ¿no? Cómo construiríamos un mapa, por ejemplo, de precipitación y un mapa de temperatura a partir de datos puntuales. ¿Sí? Esa sería la idea. Pero estoy considerando las variables precipitación y temperatura, pero puede ser cualquier otra variable, ¿sí? Cualquier otra variable de la superficie terrestre podría manejarse de la misma manera. Bien, entonces, incluso déjenme ir aquí precisamente estaba revisando el método déjenme quitarlo, remover. Me voy a salir totalmente. ¿Quieres guardar los cambios? No. Me estoy saliendo totalmente. Y déjenme ir aquí a cursos, práctica. Voy a borrar todo esto, que es el ejercicio que estaba haciendo con Krieg. Ahí está. Bueno, vamos a partir de un conjunto de datos que tenemos en una tabla Excel. Tenemos aquí, déjenme ver cuántos datos, son 28 datos. ¿Sí los están viendo? El 28 es Chapingo. Estos datos se refieren a estaciones meteorológicas, ¿sí? A estaciones meteorológicas. Le estoy cambiando el nombre al archivo simplemente. Práctica 8. H. No le estoy poniendo el mismo nombre. Creo que ya. Ahí quedó. Entonces tenemos valores en grados decimales de longitud y de latitud. Además tenemos otras variables zetas, que es altura, temperatura media anual y precipitación, ¿sí? Anual también. Y acá está el nombre de las estaciones meteorológicas y la clave de la estación meteorológica. Y un ID, ¿no? Este sería un ID. ID o número. Okay. Bien. Esta hoja yo creo que la podemos eliminar. Y esta otra hoja también la vamos a eliminar. De tal manera que nomás tenemos una hoja. Bien. ¿Hasta ahorita me van siguiendo? Le puse mal el nombre. ¿Sí me van siguiendo o no? Sí, profe.
Datos. Déjenme cambiar el nombre. Datos. Grados decimal. Ya. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Grados decimal. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos ya ese archivo Excel. ¿Alguien que me recuerde qué debo de hacer para ingresar ese archivo Excel y convertirlo a un shapefile? Vamos a ir preguntando. Eric Cruz, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Recuerdas cuál es la primera cosa que tenemos que hacer para utilizar ese archivo de Excel con un listado de coordenadas? En este caso son geográficas. Sí, primero debemos de conectar el folder donde está el archivo que queremos, Así es. incluir o sacar el shapefile. Ajá. Ahí está. Y En mi caso es prácticas 8. ¿Sí? Ya está conectado. Segundo paso. A ver, tú ya estás. Ahora, agregamos. segundo, no, Lisette. ¿Qué sigue, Lisette? ¿Qué sigue, Lisette? Se le da clic de derecho Clic y derecho. bueno, Clic cuando ya se derecho. tiene Ya le di clic derecho y no pasa nada. No, tengo que ir ¿a dónde? ¿A qué parte del menú? ¿Y para hacer qué? creo que era add data, algo así. A File, agregar datos, data, agregar datos. Y Y luego luego de la aquí, de ¿cuál opción? XY data, ¿Cuál opción de aquí agarro? la de XY data. Exacto, XY data. Ok. Aparece la ventana. Muy bien. ¿Qué más tengo que hacer aquí, Anaí? Araceli, Anaí. Hola, ¿estás por ahí, Araceli? ¿Cuál es? Araceli, creo que está ahí arriba. Yo tengo dos ahí. Ah, ¿de la camioneta? No, pues pásale. Están ahí arriba sobre el buró. La de la camioneta gris. ¿Mm? Tengo clases. Yo no quiero que uses esto para pasar batería. Discúlpeme, tengo aquí un problema personal, familiar. Así son los hijos. Ahora, a ver, entonces no está Araceli Anaí, ¿verdad? Flores. No está. Marco Antonio Escobar. Tampoco. Ya enmudecieron todos. Jesús Martín Fernández Cuenca. A ver, ¿qué está pasando? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, profe. ¿No está por ahí presente Jesús Martín Fernández? No lo veo aquí en la lista. No está. Karina Gabriela
Flores. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, Karina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, Karina? Es donde está la carpetita, ¿no? Allí merito, exacto, le doy clic. Y luego, Pues ahí se busca el archivo que se quiere exportar. ya lo encontré. Lo agrego. Luego, ¿qué más? La hoja. Ahí está ya. Selecciono hoja y agrego. ¿Ya? Y aquí aparecen para X longitud y para Y latitud. No se les olvide eso. En coordenadas geográficas, X es el valor de longitud y Y es el valor de latitud. En coordenadas UTM, pues es la coordenada X UTM y la coordenada Y UTM. ¿Sí? A ver, seguimos, Karina. Después de ahí, ¿qué hay que hacer? Ahí donde dice se busca la zona UTM o Sí, se tiene que definir el sistema de coordenadas y el datum en Edit. ¿Ok? Tengo dos opciones. Tengo un favorito y tengo otras opciones acá. Las opciones de coordenadas geográficas y las de coordenadas planas. ¿Cuál de estas dos voy a aplicar? ¿Geográficas o planas? En función de los datos que tengo en la tabla Excel. Hola. ¿Cuál selecciono? las geográficas. Muy bien. De ahí voy a buscar aquí en Word de Mundo. Voy a buscar, miren, aquí sí hay varios ITRFs. Pero bueno, voy a buscar la WGC84, que es esta de acá abajo, ¿sí? Esas son las coordenadas que yo tengo, o de las cuales se tomaron los puntos de las coordenadas geográficas de este listado. Le doy OK, y ahí dice ahí algún anuncio, pero no le hacemos muchos casos, y ya aparecen los puntos, ¿sí? Muy bien, Karina. Luego, ¿qué más? Sigue Miguel Ángel. ¿Está por ahí Miguel Ángel? Sí, profe. ¿Qué hay que hacer después de que ya tenemos visualizados los puntos en función de sus coordenadas geográficas? ¿Recuerdas? ¿Era formar el polígono o en este caso qué se hace? No, bueno, lo que pasa es que aquí yo no puedo hacer ninguna actividad, simplemente puedo ver los puntos, pero ya no puedo manejarlos. Ah, ya. Entonces ¿Qué tiene que tendría que hacer exportarse. para que pueda manejarlos? Se exportan los datos ¿A qué? a un shapefile que sea Ok, puntos. ok, Se da selecciono esta hoja de eventos, le clic doy botón derecho, derecho y me data, voy hasta donde dice data, data. Luego, exportar data. exportar datos. Y Ahí ahí le en ponemos ahí el selecciona nombre, su, ¿verdad? sí, donde Nombre. lo quiera guardar. Entonces le pongo, para que se diferencie de datos, le voy a poner muestras, grados, muestras grados, que está en grados, en el sistema de coordenadas geográficas. También le podría poner muestras, sistema de coordenadas geográficas, SCG, salvar. Le digo OK, que sí aparezca. Y ahí apareció.
Ya, ya lo puedo incluso hasta quitar. ¿Sí? Este de acá. Ya nomás me quedan muestras, ahí está. Muy bien, Miguel Ángel. Erika, ¿estás por ahí? Erika, La compañera Erika Ruiz creo que ya se dio de baja, profe, temporal. no me digas. Bueno, ok. Vamos a pasar al otro grupo. ¿Estará por ahí Víctor Yamil? Bustamante Ruiz. Sí, profe, aquí estoy. Ah, ok. Ya tengo entonces, mira, mi shapefile con esos puntos. Sí. Pero están en coordenadas geográficas. ¿Tú considerarías que estando en coordenadas geográficas podría utilizar yo procedimientos de interpolación espacial? No, necesitaríamos cambiarlas a coordenadas, planas. Muy bien, perfecto. Y esto lo tendríamos que hacer desde ArtToolbox, ¿verdad? Para hacer un procedimiento Sí. de transformación. Bueno, estoy entrando. Me da mucho gusto que sí estén poniendo atención a la clase, que sí recuerdan incluso algunos procedimientos que ya hemos visto. Bien, entré a herramienta de manejo de datos y luego aquí voy a entrar a esto que se llama proyecciones y transformaciones. Y aquí, como es un shapefile, utilizo directamente la herramienta que está aquí que se llama Project, de proyección. Y entonces, ahí selecciono el único archivo que está en tabla de contenidos, que es este. Por default me dice el sistema de coordenadas en el que está. Y me dice que si quiero, ¿qué nombre de salida le voy a dar al que se va a formar? Y le digo que le dé el nombre de muestras, pero le voy a poner UTM. Muestras, pero UTM, salvar. Y me pide el sistema de coordenadas de salida. Entonces ahí tendríamos que buscar ese nuevo sistema de coordenadas. Y como ya comentaste, pues tendría que ir a coordenadas planas, a UTM, a WGS84, a norte, hemisferio norte, y ahí busco la región donde se supone que son esos datos, caen en la región 14. Entonces le doy a aceptar y ya lo demás lo dejo sin contestar, le digo simplemente OK. Bueno, aquí ya no me dijo nada, se supone que ya lo hizo. Incluso podría yo ir a mi... Todavía no está, ¿eh? No los tengo. ¿Qué le pasó? Ah, apareció ya. Hasta que aparece la flechita verde y Project, quiere decir que ya lo hizo. Entonces, ahora sí, debe de aparecer aquí. Aquí está, miren, ya en la carpeta. Muestras-UTM, ya está aquí el archivo. ¿Sí? Entonces, no se desesperen, hay que esperarse un poquito más. Yo ya me empezaba a desesperar, pero no hay necesidad de eso. Muy bien, Víctor. Ya te puse tu palomita. A ver, ahora, Uciel. Pregunta, Uciel.
¿Está por ahí Uciel? Uciel, contesta. No está. Jordani, Sí está en la Manuel. clase, profe. ¿Cómo? Uciel sí está en la clase, pero bueno, tiene problemas con su audio porque se escucha muy bajito. Eso ha pasado en otras clases. También del internet. Bueno, pues la pregunta que le quería hacer a Uciel, pero la va a contestar Jordán y Manol, si es que está por ahí presente. Sí, profe. Es, ¿cómo le hago para que ahora despliegue aquí en mi vista de pantalla, en mi vista de trabajo, ahora despliegue el archivo UTM? ¿Qué debo hacer? Pues no sé, no sabría decirle, profe. ¿Por qué que no viste la clase cuando vimos esto de que ya habíamos calculado coordenadas planas y ahora había que visualizarlas aquí? Ya dejar de visualizar coordenadas que están aquí abajo, aquí en la parte de abajo ahí dice grados decimales. Y ahora ya no quiero que diga grados decimales, quiero que diga las unidades en metros, que son las coordenadas UTM. No, ya no te acuerdas, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es abrir un nuevo libro, un nuevo proyecto, un nuevo mapa, ¿no? Abro un nuevo mapa, le digo, abre un nuevo mapa, que si quiero guardar lo que ya tengo aquí, de momento no me interesaría, creo que no. Quiero ver las otras coordenadas, las UTM. Entonces, ya se está saliendo, y ahora sí le digo, abre el archivo muestras UTM shapefile, SHP. Agrega. Y vean ustedes que ahora ya están otra vez los puntos aquí. Pero revisen la parte de coordenadas que está en la parte inferior derecha. ¿Qué valores tiene, Jordán? ¿Los alcanzas a ver? Ya veo los decimales, grados decimales. No ha cambiado mi pantalla. Ha de estar muy lejos a donde vives. ¿Tú dónde vives? Guerrero. En el estado de Guerrero. No, pues apenas agarró la autopista del Sol. ¿Dónde? Apenas los datos agarraron la autopista del Sol. Sí. ¿Todavía no te llega? No, profe. ¿A los demás tampoco les llega la imagen? Alguien que me conteste qué valores. Ya está en valores metros, profe. ¿Eh? Ya está en metros, antes estaba en grados decimales. Ok, ¿qué valores tiene? Es Ay, 541.821.353 y 2.111.238.38 metros. Bien. Son las coordenadas X, Y, UTM. ¿Ok? Bien, espero que sí se les haya quedado grabado eso. Muy bien. Ok, bien. Siendo esta situación ya como la tenemos, ahora sí podemos ir a las opciones a los procedimientos de interpolación.
que se encuentran aquí en Spatial Analysis Tools, y luego hay una opción que se llama interpolación. Y ahí aparecen las opciones de interpolación. Vamos a hacer la primera, la que está aquí en interpolación IDW, que es la de medias móviles con distancia inversa. Le voy a dar un clic. Ahí está. Bien, aparece esta ventana. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar, pues obviamente nuestras muestras, ¿verdad? Que están en un TM. Después dice el campo. ¿Qué campo o qué columna voy a utilizar para el cálculo de valores? Entonces yo aquí abro el... y tengo todos estos campos. Entonces yo tengo que o bien seleccionar altura, temperatura o precipitación. Vamos a seleccionar temperatura media, ¿sí? Temperatura media. Después me dice el nombre, que le ponga el nombre del archivo de salida, raster. En ese caso, vamos a ver. Aquí en práctica, mucho está bien. Ahí le vamos a poner el nombre de Interpol, pero va a estar muy grande. Lo podemos poner. Bueno, vamos a ponerle Tempe IDW, ¿sí? Que es el acrónimo del método en inglés. Las palabras en inglés. Tempe o de temperatura IDW. Y le digo salvar. Sí, me lo aceptó. Ahí está. Ahora. Aquí me está dando por default porque se va a generar un archivo raster. Me está dando por default que tenga un valor de píxeles de 488.5106. Este valor, pues es un valor como impráctico. Yo tendría que darle algún valor de un píxel que fuese similar o igual a otras capas de información raster que pudiese estar manejando. Normalmente se utiliza el valor de 30, ¿sí? Porque no podemos estar utilizando imágenes Landsat, y las imágenes Landsat pues tienen una resolución a nivel de 30 metros, 30 por 30. Entonces, puedo ponerle 30. Si estuviese utilizando Spot, sería 20, ¿sí? Imágenes de Spot, algo así. Para poder relacionar las capas de información a un mismo tamaño de píxel. Y después dice Power, es el alfa. El alfa va a ser al cuadrado. Por default lo toma interno, lo toma inverso, lo convierte en inverso. Y luego aquí dice el radio de búsqueda. Se le puede poner variable o se le puede poner una cantidad fija. Entonces, aquí le podemos poner que sea variable, ¿no? No acotarlo a una distancia de radio, sino que ese radio pueda variar. Y después también nos habla de que en ese radio de búsqueda cuántos puntos son los que podría captar. Por default tiene 12. Teníamos 25 datos, algo así, ¿no? O 28 datos. Vamos a ponerle unos 10 nada más. Que busque en torno a 10. No, son muy pocos. Serían muy pocos. Si tengo 25, vamos a ponerle 20. 20. Y ya. Es todo lo que le vamos a decir.
Le decimos OK. Y empieza el procedimiento. Yo tenía aquí otra diapositiva diferente. Sigue trabajando. Mientras estén esas letras en color azul, quiere decir que está trabajando. Algo pasó, pero sí me lo dio. Ahí está el archivo raster con los valores de temperaturas calculados. Vamos a ver por aquí. Sí, si yo le doy un clic aquí donde está el Identify, este icono con la letra I, y le doy un clic por aquí, me dice que el valor de ese píxel, de ese punto que yo toqué, corresponde a la clase 8, pero el valor es de 15.83 de temperatura. Déjenme ver si este es el valor puntual. Creo que sí, es el 10. Es en Netzahualcóyotl y tiene una temperatura media de 16. ¿Sí? El valor central, el valor muestra, tiene 16. Y el otro anterior era de 15 y fracción, ¿no? O sea, se asemeja, ¿no? Aquí está otro, vamos a ver otro. 15.7, ahora por acá, 15.61, por ver, 15.71, vamos a la región morada, 15.46, 15.30, ¿sí? 15.30, 15.37, luego acá tenemos otro valor, vamos a ver. Este valor tiene una temperatura media de 16.1, el valor muestral, 16.1. Vamos a ver por aquí cerquitas cuánto tiene. 16.03. Vean cómo si 16.01. Me alejo un poco. 15.74. Vean, es que ya se va separando el valor, ¿sí? Ya va siendo diferentes. ¿Sí captaron el procedimiento? Hola, hola. Sí, profe. Pero lo dicen con aquellas ganas que creo que están dormidos, ¿no? ¿No están durmiendo? A ver, ahora vamos a otra opción, la de opción de Kriging, aquí está. Kriging. Igual, habría que agregarle el archivo donde están los valores muestrales, muestra UTM. También vamos a utilizar el de temperatura. En este caso, vamos a darle la ruta y le vamos a llamar que el mapa se llame también Tempe, pero ahora es Kriging. Kriging. Ya. Este tiene más variantes. El método Kriging ordinario, luego acá tenemos el método Kriging universal. Si quisiéramos un poco de apoyo teórico, así como está aquí, le puedo yo decir que me muestre la ayuda, y que el programa muestre la ayuda, y entonces aquí está la explicación.
¿sí? Que el semivariograma que se estaría formando, hay dos formas, el ordinario y el universal. En el caso de ordinario, estas son las formas. Un modelo esférico, modelo circular, modelo exponencial, modelo gaussiano o lineal, ¿sí? Estos serían diferentes tipos de funciones o de modelos con los cuales se podría construir el semivariograma. En el caso de universal, solamente tendríamos lineal, lineales nada más, y lineal con cuadrático. Serían los dos casos. Y aquí me dice qué parámetros son los que estaríamos incluyendo, ¿sí? Esos son los parámetros. Para el caso, déjenme ver aquí, universal. Ahí está el universal, vean ustedes, ahí está. Cualquiera de los dos. Normalmente se emplea el ordinario. Y aquí era cuestión de graficar los datos. ¿Se han utilizado ustedes el Excel para hacer funciones, correr funciones, graficar datos con funciones? Y ver ese conjunto de datos, a qué función se acerca más. Si a una función esférica, circular, exponencial, o gaussiana, o lineal. Entonces, habría que correr esa prueba en Excel, y donde el coeficiente de correlación sea más alto, pues esa seleccionamos, ¿no? El que se parezca más a 1, al valor, el coeficiente de regresión se parezca más a 1, entonces ese es el que aplicamos. Entonces, aquí en este caso vamos a dejarlo así como por default, ¿sí? No le vamos a poner parámetros. Nada más para que vean cómo corre. Aquí sí le vamos a poner 30 para que sea similar al anterior. Le vamos a seguir dejando los 20 puntos que habíamos quedado y ya. Vamos a correrlo. Tarda más, obviamente, porque está haciendo un análisis más complejo que el anterior. Aquí hace muchos ciclos de cálculos. Aquí es donde uno ya empieza a sentir la situación de la capacidad de las computadoras. Si tuviésemos una estación de trabajo, ya lo hubiera terminado. Si el procesador, por ejemplo, mi máquina tiene un procesador i7, pero si tuviera un i5 o un i3, tardaría todavía más tiempo. A lo mejor, ahora que si lo hacen, cuando lo hagan ustedes en la práctica, si tienen una mejor computadora, pues se va a disminuir el tiempo de procesamiento. Bueno, sigue trabajando.
Aún no termina. Si le hubiera dejado tamaño de píxel de 400 y tantos o de 500 como por ahí proponía, ya hubiera terminado, obviamente, ¿no? O sea, aquí le estoy poniendo un tamaño de píxel de 30 por 30, pues obviamente vas a hacer muchos más píxeles y muchos más cálculos. ¿Yo cuántos minutos lleva de procesamiento? Como 3, ¿no? 4. Ya está terminando. Bien, entonces ya está ahí el nuevo mapa o la nueva capa de valores de temperatura. Voy a quitar de vista el Kriging y va a aparecer el medias ponderadas. Bueno, aquí, obviamente se conformaron las mismas clases por default, las mismas clases. Entonces vean ustedes que, pues, sí hay variación, ¿no? Simplemente vean los colores. Este es Kriging, este es medias ponderadas. Como que sí, el Kriging, sí, en medias ponderadas, como que se forman regiones más compactas, ¿no? Y en Kriging sí puede haber, por ejemplo, estas tendencias de acá. Esta clase se alarga, ¿sí? Ejemplo, ¿no? No se ven regiones así más redonditas, sino en este caso es alargado, aquí tiene unos picos, ¿sí? Entonces, y si hacemos una revisión de valores, aquí tenemos una temperatura de 16 grados en ese punto, aquí en este punto, 16 grados. Vamos a darle un clic por aquí. 15.97, o sea, disminuyó incluso. Acá. También 15.97, acá. 15.89, acá. 15.73. Está interesante porque todos son valores menores que 16. Entonces, más distancia. Vaya. Hice un cálculo en donde el valor de temperatura de la muestra es de 16. $15.99. Vamos más para arriba o más para abajo, ¿sí? 10, 13, 14. No, se me hace que no era la función adecuada. Tendríamos que haber hecho en Excel
varios funciones, que se graficaran las funciones y ver cuál se le parece, porque no me está gustando estos resultados de Kriging. Miren, tiene valores mucho más bajos. Bueno, aquí tenemos 12.6. Bueno, así es. 12.6 de temperatura. Acá. 13.4. Ah, no. No, sí, tiene razón. No, sí, es que aquí sí, estos valores que están acá en la zona blanca son más altos. Son cercanos a 16. Sí, el valor más alto es 16. Pero cualquier otra zona, ahí tiene 13. Acá los verdecitos son todavía los más bajos. Los verdes son los más bajos. Sí, está bien. Bien, y vamos a probar este otro, el vecino más cercano natural. Interpola la superficie de puntos usando la técnica del vecino más cercano. Entonces aquí vamos a agregar otra vez nuestras muestras. Muestras UTM, le decimos que sea temperatura y que sea, pero antes, déjenme completar aquí este. Ahora sí. Bien, aquí no nos pide ningún parámetro, nada, nomás el tamaño del píxel. ¿Ok? Bien, ya está ahí. Este es el otro. .6. Este tiene el otro, está por acá esta muestra. Tiene 13.4. Entonces aquí debe haber valores entre esos dos. 12.9, 99. Acá se debe de asemejar más ese valor al de este punto, porque es el más cercano. Entonces aquí se parecen más los valores a los puntos más cercanos. ¿Sí? Conforme nos vamos acercando, se va apareciendo obviamente más. Nos vamos alejando y se va diferenciando. ¿Sí? Se parecería quizás, si movemos esto, conforme vamos dándole clic, busquemos otro punto muestral, que están hasta por acá. Y entonces, vemos, por ejemplo, que aquí tenemos un valor, debe ser como de 16.1, y acá de 15.8, 15.6, 15.46,
15.27. Aquí ya hay muchos puntos. En esta zona donde hay muchos puntos, debe hacerse un cálculo mejor que en esta zona donde hay menos puntos. Porque acuérdense que entonces en este caso, los valores que se estiman de todos los píxeles que están en esa zona donde no hay puntos, pues están nomás en función de los más cercanos, los valores más cercanos, que sería en esta zona de aquí, sería este, y estos 4 de acá, y algunos de estos de acá, ¿no? También. Pero aquí lo que hay que ver es, si hay una distribución de puntos como esta, pues no conviene este método definitivamente, ¿no? Porque están muy concentrados en una parte y están muy dispersos en la mayor parte de la superficie. ¿Ok? Bien, entonces esa sería la situación. Al menos ya vimos aquí tres métodos de interpolación. ¿Alguna pregunta? Hay que obviamente ver más, hacer ejercicios y ver más detalles de esto, ¿no? Sobre todo en el caso de Kriging, vean ustedes que es el que tiene más variantes. Entonces hay que estar afinando más ese método de interpolación de Kriging. El de medias ponderadas no hay tanto problema. Lo único que nos pide es quizás una distancia o un número mínimo de puntos. Es todo lo que tenemos que meterle. En el de Kriging sí habría que estudiar más. En principio, partir de hacer un análisis gráfico y también obviamente del coeficiente de correlación, o del coeficiente de regresión más bien, hacer un análisis, ¿no? De ver qué tipo de función es la que se apega más a la distribución de los datos, para entonces que se ajuste más a ese tipo de distribución. O sea, ahí, en ese tipo de método sí nos deja ver, por ejemplo, este efecto, ¿no? De que aquí hay muchos puntos y en esas zonas hay pocos puntos. En el Kriging sí analiza esa situación. El hecho de que haya más puntos concentrados en una región que en otras. Ok. Bien, entonces eso sería de momento, muchachos. Va a ser la 1:30. Yo tengo que irme a Chapingo ahorita todavía. ¿Alguna duda? Voy a empezar a tomar la asistencia. ¿Alguna duda, muchachos? Van a decir, no, pues hasta que hagamos la práctica, ¿no? ¿Ok? ¿Algo que quieran comentar? Sí, profe. Sí, profe. Por el momento vamos bien. Ok, detenemos la grabación. Quien ¿cómo se llama? La inició, la puede detener. O si quieren, la detengo yo.